Del Evangelio según San Juan. Después de oír a Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Hola amigos y amigas, estamos ya llegando hacia el final en este quinto domingo en el cual estamos leyendo el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Este final del así llamado discurso del pan de vida. Los judíos tienen que hacer una verdadera elección donde hay mucho en juego. O seguir viviendo como lo han hecho hasta el momento, adaptándose ciertamente a la sabiduría de este mundo y contentándose solo con el pan material, o si no dar este salto cualitativo y entonces aceptar el Evangelio de Jesús, aceptar su propuesta, que es el verdadero pan de vida. Al principio del pasaje de hoy, en el versículo 60, curiosamente se han introducido unos nuevos interlocutores, no ya los judíos, sino los discípulos de Jesús. Muchos de los discípulos que vieron la señal y que escucharon el discurso de Jesús no aceptan la propuesta de Jesús. ¿Por qué? Lo dice el Evangelio, porque es demasiado dura. No significa que sea dura porque sea incomprensible, porque ellos hayan pensado que se trataba de una propuesta en la cual debían comer la carne en el sentido como se hacía en alguna ocasión, comiendo seres humanos que habían muerto, sino que la propuesta es dura porque es difícil de aceptar. Es difícil de hacer este paso, aceptar la propuesta del Evangelio, que es propuesta de vida nueva. Se trata entonces de confiar o no confiar. Se presenta esta alternativa, o confiar o no confiar en Él. Esta es la verdadera alternativa. La propuesta puede ser aceptada o rechazada, pero no puede ser negociada. Y la elección no solo es con la mente y el corazón, sino también a través del gesto de acercarse a recibir el pan de la Eucaristía en el que Cristo realmente está presente. Ahora, si para recibir dignamente la Eucaristía debe uno ser tan audaz y tan radical en dar su vida junto con Cristo, podríamos nosotros preguntarnos: pero entonces, ¿quién puede atreverse a recibir la comunión? ¿Quién puede acercarse a recibir la comunión? Si la Eucaristía fuese la recompensa para los justos, ciertamente nadie se atrevería a recibirla. Pero la Eucaristía no es el pan de los ángeles, como tantas veces se ha dicho. Es el verdadero alimento que se ofrece a los hombres peregrinos, caminantes, frágiles, vulnerables, heridos en este mundo, en esta tierra. Es un alimento para los pecadores, para los débiles, para los cansados, para aquellos que necesitan ayuda. Veamos entonces en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, cuando en el relato de la institución de la Eucaristía, el evangelista Mateo refiere estas palabras de Jesús en el momento en que ofrece a sus discípulos la copa de vino. ¿Qué es lo que va a decir Mateo? Pone en boca de Jesús estas palabras:
beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. Por lo tanto, no es para celebrar la propia pureza y santidad que nosotros nos acercamos al banquete de la Eucaristía, sino para obtener de Dios el perdón de los pecados, justamente. A quien recibe la comunión no se le exige entonces una perfección moral, sino que se le exige una disposición de humildad, de pobreza, disposición de aquel que reconoce la propia indignidad y miseria y se acerca al único que puede sanar, que puede salvar, que puede hacer nueva la vida. Por eso aquí está este aspecto medicinal de la Eucaristía, del cual muchas veces se ha olvidado, este aspecto medicinal de la Eucaristía. La Eucaristía, en cuanto que es alimento, es también medicina. Ciertamente vemos nosotros ciertos alimentos que tienen una función medicinal, pues esta es la Eucaristía, un alimento que es también medicina. Nosotros reconocemos que somos indignos, que somos pecadores, pero al mismo tiempo reconocemos que necesitamos alimentarnos. Antes de la comunión, cuando el sacerdote presenta la Eucaristía diciendo: este es el Cordero de Dios, los fieles responden: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Son aquellas palabras del centurión a Jesús: no soy digno de que entres en mi casa. Entonces reconocemos nuestra indignidad, pero igualmente nos acercamos. O hay gente que no se acerca a la comunión porque no me he confesado hace poquito, porque en una época se decía que cada vez que uno se acercaba a comulgar, debía primero pasar por la confesión, como si la confesión fuera lavarse las manos y entonces la Eucaristía fuera la comida, y sí o sí había que lavarse las manos previamente. Justamente esto tiene un problema. Existe una relación íntima entre el sacramento de la confesión o reconciliación y el sacramento de la Eucaristía, ciertamente. Pero cuando convertimos el sacramento de la reconciliación solo en un instrumento para la Eucaristía, entonces minimizamos su valor. En la confesión, en la reconciliación, nosotros celebramos la misericordia de Dios, fundamentalmente la misericordia de Dios, el amor misericordioso de Dios, que también se celebra en la Eucaristía, aunque el signo fuerte de la Eucaristía es el alimento, Dios como alimento. En la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, se nos abre un poco las puertas, diríamos, a la posibilidad de la comunión sacramental a personas, a hermanos que están divorciados y vueltos a casar. Ciertamente se trata de hacer, como lo indica el Papa, un verdadero discernimiento. No se trata de un acercamiento porque sí, nada más. Se trata de hacer un discernimiento, pero se abre la puerta justamente en esta línea, porque la comunión alimenta, la comunión sana las heridas. Es el Jesús, el mismo Jesús que estuvo con los pecadores, el mismo que se acerca, no es una cosa sagrada que nosotros recibimos, para lo cual previamente debemos estar puros, sino que Él viene a sanar nuestra historia. El pan eucarístico entonces se convierte en una medicina, cura enfermedades morales, cura heridas, vence todo pecado. El Evangelio de hoy nos va a decir que desde el momento en el cual Jesús dice este discurso, muchos de sus discípulos se alejaron de Él, dejaron de acompañarlo. Y Jesús les pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren irse? En realidad, esta pregunta está muy mal formulada, muy mal traducida esta formulación, ¿también ustedes quieren irse? A lo cual luego va a responder Pedro, en nombre de todos, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. En realidad no se trata de ¿también ustedes quieren irse? Esta pregunta, viendo el original griego, el original griego contiene al inicio de la pregunta una negativa, un no.
como si Jesús estuviera diciéndoles a sus discípulos, ustedes no se van a ir, ¿verdad? ¿No es por casualidad que también quieren ustedes irse? Por ese lado va la pregunta, la mejor traducción es esta. Por lo tanto, se espera una respuesta positiva. Cuando se termina el periodo del noviazgo, se espera un sí o un no definitivo, pero en este caso Jesús orienta su pregunta hacia una respuesta positiva. En el enamoramiento sabemos que no se obliga, los enamorados simplemente se atraen, hay una fuerza de atracción, se muestra la belleza de la propuesta, no hay una obligación. No es que Jesús aquí desafía a sus discípulos, con esta pregunta no es un desafío, solo Jesús quiere ayudarles a que renueven su decisión de seguimiento, pero desde una postura de invitación, no de rechazo o de deseo de expulsión. Podríamos decir que es una pregunta en la cual Jesús está queriendo atraer, no espantar a sus discípulos. Les dijo Jesús, ¿esto los escandaliza? ¿Qué va a pasar entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Jesús está hablando de una situación en la cual nosotros estamos ahora. La situación en la cual nosotros no vemos a Jesús concretamente. Los discípulos vieron a Jesús, vieron sus obras, vieron cómo Él funcionaba en su actividad pública, vieron sus decisiones, sus opciones, lo pudieron ver. Nosotros estamos en un ámbito distinto, no vemos físicamente a Jesús. Necesitarán entonces, como si Jesús les dijera, necesitarán una fe más pura, ya no podrán ver como ustedes ahora. Entonces, en esta situación estamos nosotros. Nosotros estamos en esta situación en la cual ya no podemos tener una experiencia de encuentro con Jesús a la manera como lo tuvieron los discípulos. Nosotros nos encontramos con Jesús, pero absolutamente desde la fe, que significa ver, pero con los ojos interiores. No se trata de ver externamente, sino con estos ojos interiores, los ojos del corazón. Jesús nos invita a dar nuestra adhesión a su propuesta como lo hizo Pedro. Pedro va a responder en nombre de todos. ¿A quién iremos? Tú eres el Santo de Dios. Esta hermosa expresión de Pedro, tú eres el Santo de Dios, como diciéndole a Jesús, tú eres el Mesías. La expresión santo en la Biblia significa el totalmente diverso, el totalmente otro. Podríamos pensar que con esto Pedro quiso decirle a Jesús, tú eres el totalmente diverso, a como nosotros lo habíamos pensado, como nosotros lo habíamos imaginado, porque de pronto ellos vienen gestando una idea de un Mesías ligado a los poderes de este mundo, pero Él es el Santo de Dios, santo entonces separado, trascendente. Encontramos también esta expresión Santo de Dios en el inicio del Evangelio de San Marcos, cuando Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm cura a aquel endemoniado que le va a decir, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros, ya sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, con esta expresión, Pedro quiere reconocer a Jesús como Mesías, como el verdadero Mesías. Sabemos que Mesías proviene del hebreo, Mesías, ungido significa, de la raíz verbal masaj, ungir significa, y se refería al esperado rey del linaje de David. Mesías, el ungido, que encontramos este término equivalente en el griego Cristo, Christos, el ungido, derivado de crisma, que significa unción, el elegido, el ungido, el santo de Dios, así lo va a proclamar Pedro. El mesianismo de Jesús entonces no presenta soluciones mágicas a los problemas de este mundo. El mesianismo de Jesús nos enseña a entrar en comunión con su propuesta. ¿Cuál es su propuesta?
Dar la vida es el secreto para ser feliz. Hasta la próxima.